Y por supuesto que esperamos esta semana, de las últimas del 2024, para reencontrarnos en el radar y sin dudas que todos viviendo las fiestas de este año, la Navidad. Hoy, a la hora de compartir nuestro informe junto a Meteorred, nos ocupamos de lo que tiene que ver con la decoración a nivel mundial y a nivel nacional. Este año mucho se debatió climáticamente por la utilización de árboles que son reales, extraídos de nuestros recursos naturales, de bosques nativos. Y en esta discusión, el informe que te vamos a compartir es una pregunta: ¿qué conviene, el árbol artificial, que incluye el plástico, que hay mucho residuo al respecto dando vueltas en el planeta, o un árbol real? Si hay un protagonista en diciembre es el árbol de Navidad. Desde el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, casi toda la población pone en marcha la decisión de un arbolito real o artificial. Lo que marca la decisión de tener un árbol guardado durante 11 meses comprimido en una caja es la durabilidad, la vida útil. Son árboles que, en su mayoría, si hablamos del mercado, son fabricados en China, mediante el uso de diferentes materiales, como el cloruro de polivinilo para las agujas, acero o aluminio para el tronco y las ramas de plástico o de metal. El proceso productivo depende en gran medida de los combustibles fósiles, tanto para la producción de energía, para el funcionamiento de la maquinaria, como para la producción de PVC. Luego se empaquetan en cajas de cartón y plástico y se envían en buques de carga a los mercados de destino, como por ejemplo Europa, América del Norte y también América del Sur, solo por nombrar a algunos receptores. Ahora, cuanto más navidades pasamos con este árbol, más nos lo agradece el medio ambiente, porque tiene que ver con la generación de residuos, ya que degradar el plástico y los otros componentes es un largo camino. Ahora, cuando hablamos de un árbol real, el ciclo de vida es corto, pero el impacto es circular, porque los verdaderos árboles se cultivan en viveros o plantaciones especializadas a través de tierras marginales que de otro modo no se utilizarían. ¿Cuál elegir? Esa elección es personal o institucional, porque hemos visto, por ejemplo, cómo el Vaticano iluminó la Navidad y muchos otros lugares icónicos, por nombrar algunos, ejemplo, en Estados Unidos, en el centro de la Ciudad de México, en Colombia, en Brasil, todos alistan el arbolito de Navidad. Un árbol cortado va a comenzar a secarse en unas 3 o 4 semanas y va a ser necesario desecharlo. Sin embargo, la eliminación, si se gestiona correctamente, ofrece la oportunidad de recuperar las materias primas que la componen desde un punto de vista de economía circular, porque un árbol, en el caso de que esté en maceta, con su base de tierra, habrá que cuidarlo durante todo el periodo de vacaciones y limitar su estancia en casa unos pocos días para colocarlo luego en un entorno habitable adecuado. El cultivo parte de las semillas que contienen en las piñas, que se recogen en los bosques de gran altitud, definen a qué son las que se germinan en el vivero, y las plántulas que surgen de ellas pasan por lo menos entre 3 y 4 años de proceso. Lo cierto es que el árbol, cuando hablamos de un árbol real, desde ya estamos asumiendo que son cuidados periódicos los que demandan, porque absorbe dióxido de carbono y produce oxígeno. Ese es el punto que lo destaca y le gana con creces a un árbol fabricado. Por cada árbol cosechado se plantan uno o más para mantener la sostenibilidad de la plantación, siempre y cuando hablemos de una producción responsable. Ahora, la decisión final es personal, son experiencias distintas tener un árbol guardado en casa, fabricado, utilizarlo y volver a guardarlo, a cuidarlo o desechar un árbol que es real. Lo cierto es que las materias primas y lo que diferencian a uno de otro tienen un efecto en el medio ambiente que vuelven de una manera destacada el por qué y el para qué
se elige un árbol de Navidad. La altura es otra de las distinciones. A más altura de un árbol real, más cuidados demandará. Vos decidís cómo es tu arbolito. Escalas hay 1000 opciones, pero sin dudas toda elección también es parte de un contexto cultural y de una posibilidad. Sea el que tengas en casa, está bien. Nosotros celebramos en Chacra Televisión la Navidad de 1000 maneras. Y ahora sí llega nuestro protagonista, Sergio Halfin, nuestro meteorólogo, para hablar de lo que pasa climáticamente en Argentina. Hola Anto, ¿cómo estás? Bienvenidos a el primer bloque de En el Radar. Vamos a hablar del tiempo, cómo viene este fin de semana y cómo se proyecta también la última semana del año en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte de la zona productiva de nuestro país. Un fin de semana que comenzará con un cambio considerable en la temperatura. El sábado la mínima de 15 grados y la máxima de 27 en la zona del AMBA, producto del pasaje de un frente frío luego de una semana con mucha inestabilidad y con muchos cambios, tanto en la temperatura como también en las lluvias que se fueron dando en distintas zonas del centro y del norte de Argentina. Ya el domingo va a ir aumentando para llegar a 30 grados de máxima, ambos días con buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, pero se esperan algunas lluvias en lo que es el sur y centro del litoral, fundamentalmente el día sábado con acumulados en Entre Ríos, en su parte central y norte, y también centro y norte de Santa Fe, acumulados de 15 a 25 milímetros en promedio. ¿Qué puede suceder ya en los primeros días de la semana próxima? El tiempo va a estar bueno en general en el norte de Argentina, pero algunas tormentas se van a ir dando entre lunes y martes, especialmente en sectores de la provincia de Buenos Aires y sur del litoral, y esto podría afectar sobre todo al AMBA en las primeras horas del 24, el día martes, así que atención porque eso puede complicar un poco los planes de mesa afuera o mesa adentro en lo que sería Nochebuena. Ya para Navidad también algo de inestabilidad, algunas lluvias, sobre todo en la zona costera de la provincia de Buenos Aires, pero hacia el oeste y norte mejores condiciones, lo mismo que en la zona del litoral, donde el tiempo irá mejorando con temperaturas bastante agradables. Así que tiempo muy cambiante, un final de diciembre donde el verano le está costando llegar con temperaturas en aumento, más allá, digamos, de algunos días puntuales con máximas elevadas, hablando de 35 grados o más arriba. Lo que se ha dado, la constante durante todo diciembre, son temperaturas por debajo de la media, un diciembre más fresco comparado contra otros diciembres más calurosos. Así que, bueno, en instantes, en el segundo bloque, les voy a traer información tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional en cuanto a fenómenos meteorológicos extremos. Enseguida volvemos. Y junto a Sergio vamos a recorrer las condiciones climáticas bonaerenses, en este caso a la altura de Sandungaray en la provincia de Buenos Aires, y la producción olivícola, porque es una condición cuando hablamos de los márgenes climáticos, pero también del ímpetu emprendedor. Yanina Torres está con nosotros para compartir todo lo que marca su trayectoria como productora agropecuaria. Antonella, muchas gracias a vos por el espacio, muy bien. Estamos felices de contar con vos por lo que implica el turismo rural, por lo que implica la provincia de Buenos Aires también en el impacto mundial del turismo, dado que la región en la que vos trabajas y de la cual sos estuvo preseleccionada, elegida entre uno de los mejores lugares de todo el planeta. Pero antes de ir a ese suceso que puso todas las lupas en Argentina y en varias localidades de nuestro país, quiero preguntarte cómo llegaste al turismo rural. Bien, bueno, es un camino largo. En realidad, cuando estaba terminando el secundario no sabía qué estudiar. Me gustaba un poco de todo
Y bueno, di con que ese año se abría la licenciatura en turismo en Bahía Blanca, en la Universidad del Sur. Y me gustó porque tenía un poco de todo, ¿no? El licenciado en turismo tiene que saber de geografía, de historia, de administración, economía, bueno, un montón de cosas. Así que hice esa carrera. Y después me especialicé en lo que es en la misma universidad, un posgrado en turismo rural, una especialización en turismo rural y comunitario, que Había se mucha dictó. gente que lo elegía, Janina, te pregunto, porque no es quizás lo más demandado por parte de los estudiantes. No, no éramos tantos compañeros en realidad en ese momento en el posgrado. Sí, vinieron de otras provincias incluso, pero seríamos alrededor de 20. Pero bueno, fue súper enriquecedor porque en la primera edición del posgrado tuvimos clases con profesores de España y de Ecuador, bueno, de varios lugares de España, de la Universidad de las Islas Baleares, de Madrid, y bueno, fue, digamos, enriquecedor para nosotros conocer otras realidades, o lo mismo con Ecuador, por ejemplo. Em, y bueno, y nos abrió un montón de puertas y de posibilidades. Yo en ese momento, mis papás ya habían tenido la posibilidad de comprar este predio en el que, bueno, tenemos el olivar, y estaba buscando a ver qué podía hacer, porque todavía no me imaginaba qué poder desarrollar ahí. El turismo rural te lleva a conocer de las condiciones propiamente técnicas y necesarias para producir lo que sea que hayas estado buscando y te encontrás con los olivares. Sí, en realidad el turismo rural lo que busca es poner en valor esto, las zonas rurales, que en nuestro país, bueno, son la mayoría de nuestro territorio, y poder aprovecharlas, aprovechar su cultura, sus tradiciones, toda su historia y todo lo que tiene que ver con lo productivo también. Participamos en un congreso en Puan, y en una de las actividades extra del congreso nos llevaron a la cooperativa olivícola de Puan, que es una localidad acá cercana. Y ahí fue mi momento eureka, se me prendió la lamparita de decir, ¿por qué si hay olivos en Puan no puede haber olivos en Torkins? Que hasta ese momento no había ningún olivar. Y bueno, a partir de ahí desarrollé toda mi investigación, planteé la hipótesis, hice entrevistas, encuestas, bueno, búsqueda en la bibliografía, diferentes investigaciones, diferentes estudios, hasta comprobar, digamos, la hipótesis de que era viable un olivar acá en la comarca turística Sierras de la Ventana. Un egreso como profesional súper coronado, porque aparte de poner en práctica la hipótesis, por lo que investigué como periodista, está saliendo muy bien. Sí, la verdad que al principio no fue nada sencillo. Contanos, ¿por em, qué? Porque no vengo de una familia que tenga que ver con el campo. Vengo de una familia de mecánicos y docentes. Bueno, mis hermanos varones podían trabajar en el taller mecánico con mi papá, y yo había estudiado turismo digamos, la idea de ellos era que pudiera desarrollarme. Y planteé este proyecto del olivar, que primero ellos son los socios inversores, mis papás no estaban muy convencidos porque no tenemos experiencia en el campo, o no teníamos, mejor dicho, ahora ya Ahora tenemos sí. unos cuantos años. Así que tardé 4 años en convencerlos. Ah, Y qué bueno, paciencia. en el 2016 finalmente, bueno, decidieron que sí, de llevar adelante el proyecto, y ahí hicimos todo lo que es la plantación, bueno, el riego también, el sistema de riego por goteo, y empezamos en este camino, pero bueno, con todo lo que implica no tener la experiencia del trabajo de campo, ¿no? Lo que estás hablando cuando te referís, ¿no? Al sistema de riego por goteo, la inversión de tiempo y la inversión material para poner en marcha algo que te debe haber llevado mucho tiempo para que comience a ser productivamente interesante también.
Sí, la realidad es que sí, llevó unos cuantos años, quizás un poco más de lo debido, de lo esperado en el proyecto, por ejemplo, que había hecho yo, en la investigación. Porque bueno, esta inexperiencia nos hizo cometer errores, pero bueno, errores que se convirtieron en aprendizajes después, así que es lo que son el manejo de las liebres, las hormigas, el tema del agua, de la cantidad de riego que necesitaban las plantas, bueno, un montón de cosas que al principio no sabíamos, que no es que no nos habíamos asesorado, pero bueno, de lo que te pueden decir o de lo teórico a lo práctico hay una diferencia. Y bueno, los primeros años nos costaron bastante. ¿Cómo es el camino de la comercialización, que es toda otra etapa? Y me refiero con esto, bueno, por supuesto, sujeto al resultado productivo, al volumen productivo que dé el olivar, pero también a una economía regional de la provincia de Buenos Aires que está en expansión, como son los olivares. Sí, el olivo acá en nuestra provincia, en realidad, en nuestra región es un cultivo nuevo. En la década del 50 se hicieron unas pruebas en Coronel Dorrego, pero bueno, después no prosperaron, se abandonaron esos olivares. Y digamos que empezó con el nuevo siglo, el nuevo milenio. A partir del 2000, el mayor desarrollo acá, también que tiene que ver con el cambio climático un poco, ¿no? Y con el cambio de las condiciones que nosotros tenemos en el sudoeste bonaerense, que bueno, empezó a llover menos, cada vez menos. Y bueno, eso favorece que el olivo sea un cultivo que podamos desarrollar. Nosotros por el momento tenemos una producción que es chica, porque también hemos tenido en estos 2 años anteriores algunas condiciones meteorológicas complicadas, como el temporal del año pasado, en diciembre, que fue muy grande. Y Durísimo, si eso, lo recordamos, sí. sí, y eso hizo que, bueno, o o sea, fueron daños en las plantas nada más, gracias a Dios, no, ninguna otra cosa. Pero bueno, hizo que la producción de este año, por ejemplo, disminuyera en un 70%, lo que esperábamos para cosechar. Muchísimo, claro. Sí. Y bueno, nosotros la comercialización en este momento, entonces, como es poca la producción aún, lo que hacemos es hacerlo directamente acá, al público final, ¿no? Vamos a hacer una pausa desde En el Radar. Quédate, enseguida estamos de vuelta. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Estamos de vuelta y estamos listos con Sergio Halfin para seguir compartiendo toda la proyección climática. Nos ocupamos de Argentina en nuestros primeros minutos y ahora la visión internacional en un 2024 marcada por tragedias climáticas. Lejos de bajar la actividad intensa de los episodios y los fenómenos naturales, Sergio nos comparte la proyección regional mundial. También te escuchamos.
Muy bien, bienvenidos al segundo bloque de En el Radar. Vamos a hablar de algunos fenómenos extremos que han ocurrido en el ámbito internacional, arrancando por nevadas muy fuertes en el noreste de Estados Unidos, una tormenta invernal sobre casi el inicio del invierno que ha paralizado algunas rutas, también provocado complicaciones en las principales ciudades del noreste del país, como Nueva York, con muy bajas temperaturas. Y un incendio forestal está provocando estragos en una ciudad del oeste de California, donde muchas casas quedaron completamente quemadas por la acción del fuego, en una zona donde las lluvias han estado completamente ausentes en los últimos días. Y un dato, parece que la temperatura va a aumentar de manera significativa en el sur de la Florida en la noche de justamente Nochebuena y comienzo de Navidad, con máximas que podrían estar acercándose a los 28 o 30 grados, un valor más que aceptable para esa zona donde en esta época del año suele estar un poco más fresco. Yendo al plano más cercano de Argentina, tormentas muy fuertes se han dado sobre Paraguay, también Uruguay y sur de Brasil en los últimos días, con zonas inundadas y también la caída de granizo. Ya dentro del ámbito nacional, el día jueves en la tarde el día miércoles en la tarde, una impactante tormenta de tierra y polvo fue avanzando desde Santiago del Estero directamente hacia Chaco, provocando daños y también importante reducción en la visibilidad, producto de ráfagas de viento por encima de los 80 a 90 kilómetros por hora. Así que datos más que importantes sobre estas tormentas que han ocurrido sobre la zona noreste de Argentina y también en otros puntos del país. En Rusia, inundaciones devastadoras provocaron también destrozos, casas y autos bajo el agua en varias ciudades del este de Rusia, provocando todo tipo de complicaciones en una zona donde no suele llover demasiado y en los últimos días se han dado lluvias torrenciales. Muy bien, les agradezco a todos que me hayan acompañado con esta información de En el Radar. Nos encontramos en la próxima edición con más datos, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Las redes sociales también son protagonistas de este año porque han puesto en el centro de la escena a una producción frutícola que depende, como toda producción agroalimentaria, del clima. Se trata de mangostán en la India y como una buena cosecha asegura tener en el próximo ciclo una cosecha regular. Nos vamos al campo de la India y a la realidad junto a los productores con este informe. En el extremo norte de Corea del Sur, la zona desmilitarizada lleva 70 años sin habitantes y alberga un ecosistema protegido. Este investigador es uno de los pocos autorizados a estar allí. En esta zona, conocida como la DMZ, cicatriz de la Guerra de Corea, más de un tercio de las especies amenazadas del país vienen a refugiarse mientras son vigiladas desde lejos por científicos. La tensión militar entre las dos Coreas que impide a la gente entrar en la zona desmilitarizada hace que paradójicamente se haya convertido en un lugar muy importante para preservar la flora y fauna. Este lugar, con su trágica historia, es ahora el hogar de muchos animales que deben ser protegidos. Entre los que pueden acceder a la zona de amortiguamiento están los apicultores. Sin contaminación, un escenario ideal para las abejas. Siempre quise instalar mis colmenas cerca del norte, porque mi padre era de Corea del Norte y a menudo me hablaba de su infancia allí y de lo hermosa que fue. Después de su muerte comencé este trabajo e hice mi sueño realidad. Un tesoro ecológico con un futuro incierto. A falta de un acuerdo entre las dos Coreas, la protección de la zona es imposible. Debe haber un respaldo legal, sobre todo si algún día las dos Coreas consiguen reunificarse. Sin eso vamos a tener toneladas de problemas, porque si un día construimos sin límites en esta zona, personalmente creo que significará la destrucción de este ecosistema por el que tanto hemos luchado. En el sur como en el norte, se están realizando esfuerzos de conservación para proteger este espacio único en el mundo y tal vez algún día tener la posibilidad de ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasamos a Italia, donde la gastronomía de las especies que se multiplican sin medida y alteran el equilibrio de los ecosistemas en el Mediterráneo está en pleno apogeo.
Una especie es el símbolo de esta problemática ambiental y son las medusas. En los últimos 15 años el número de medusas en el Mediterráneo se ha multiplicado por 10 y su proliferación es motivo de preocupación, pero para el sector gastronómico representan una oportunidad. Nuestra corresponsal en Italia, Natalia Mendoza, nos cuenta más. He aquí una escena cada vez más habitual en el Mediterráneo, cientos de medusas a la deriva frente a la costa italiana. En Apulia, en el extremo sur del país, este grupo de investigadores recupera periódicamente estas criaturas gelatinosas temidas por sus tentáculos urticantes. Las causas de la proliferación de medusas son numerosas, pero sin duda el aumento de la temperatura del mar juega un papel importante en ello. Antonella Leone lleva 15 años estudiando estos invertebrados y su posible uso como alimento. Una vez eliminado el veneno que contienen, las medusas constituyen una fuente de alimento nutritivo y bajo en calorías. Las medusas podrían convertirse en una nueva fuente de alimento en Occidente. Son ricas en lípidos, grasas omega 3 y omega 6 y proteínas ricas en colágeno, que aportan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para el chef Gennaro Esposito, las medusas en la mesa son una oportunidad en la lucha contra la desaparición de los recursos marinos. En su restaurante, galardonado con una estrella Michelin, experimenta con recetas basadas en criaturas, a menudo poco conocidas en la cocina. Tenemos que exorcizar nuestro terror a las medusas comiéndolas. Solo hay que tomar la siempre precaución de quitarles los tentáculos urticantes. Es un ingrediente interesante por su consistencia y la intensidad de su aroma a mar. Necesitamos ampliar la lista de alimentos comestibles con este tipo de producto sostenible. De las miles de especies de medusas que figuran en la lista, solo una docena son comestibles. Sin embargo, no se comercializarán pronto como alimentos en la Unión Europea, ya que aún no han sido aprobadas oficialmente por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En Barcelona, el turismo masivo y sus efectos en la vida diaria de sus habitantes sigue siendo un tema polémico. Los propietarios de los inmuebles que son alquilados por corto tiempo a turistas rechazan las medidas del gobierno local, que pretende para antes de 2028 vetar esta actividad económica. Un equipo de France 24 se desplazó hasta Barcelona, donde la política es motivo de división, y nos traen el siguiente informe. Hola Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí. Emma Vallés es propietaria de un piso en el moderno barrio de l'Eixample. Al igual que Joel, alquila su vivienda todo el año a turistas. El comedor, que da vistas aquí. Esta es la habitación principal, con terraza al paralelo. Su negocio de alquileres a corto plazo le reporta un 50% más de ingresos que firmar contratos de larga duración. No es de extrañar que estos dos propietarios estén preocupados por el fin de los apartamentos turísticos. Pues la prohibición de las licencias nos afecta muchísimo, porque al final realizamos toda una serie de inversiones en el piso, la compra, y después también hace un par de años lo reformamos, pues no vamos a poder recuperar la inversión. Para compensar esas pérdidas, Emma, Joel y otros 1.500 propietarios reclaman 1.000 millones de dólares a las autoridades catalanas. Sin embargo, muchos residentes aplauden la prohibición y afirman que el turismo ha destrozado sus barrios. Pues mira, este es el edificio donde viví con mi familia desde el 2016. La propiedad, que es un propietario de todo el edificio, nos echó para ser departamentos turísticos. Tras su desalojo, Lucía se unió a un sindicato de inquilinos. Yo creo que es esencial que se prohíban los pisos turísticos, que se prohíban las licencias, porque falta mercado de vivienda. O sea, mucha gente de Barcelona, no de Poble-sec, sino de Barcelona, se tiene que ir de la ciudad. Esta especialista inmobiliaria considera que la prohibición del alquiler turístico es una medida necesaria, pero hay que hacer más para resolver la crisis de la vivienda. O sea, la necesidad, según últimos informes que han salido, sale también en torno a 180.000 que necesitaríamos, es decir, que no lo resolvería, porque estamos hablando de que saldrían 10.000 inmuebles de alquiler. Si el alcalde de Barcelona cumple su promesa, la capital catalana será la primera ciudad europea en prohibir totalmente el alquiler turístico.
Vamos hasta Francia. En el pueblo de Calais, en el departamento de Dordoña, un club de fútbol femenino senior llamado Las Reinas del Fútbol ha alegrado la vida de sus jugadoras. Bedi Cabal y nuestros colegas de France 2 le echan un vistazo más de cerca a este equipo fundado por una jugadora retirada. Haciendo su entrada como las profesionales, 2 veces a la semana estas mujeres salen al campo para entrenar. Estas son las Reinas del Fútbol, el nuevo equipo de Calais, en la Dordoña francesa. Pero lo que hace especial a este equipo es su edad. Se trata de un equipo femenino senior con una edad promedio de 63 años. De hecho, muchas jugadoras nunca habían pateado un balón o usado un uniforme deportivo. No está mal, ¿verdad? Después de 4 intentos logré anotar uno. Pero está muy bien para una principiante. Sí, está bien para mí, a mi ritmo. Además de una nueva oportunidad para algunas mujeres, unirse al equipo también trajo consigo una chispa social, según la jugadora más veterana del equipo, Joël, que tiene más de 70 años. Cansada, pero es genial, es eufórico, es maravilloso poder correr y participar de esta manera, es increíble. Formidable. El singular equipo fue idea de Karim van der Heyen, que tenía 61 años cuando lo fundó. Después de criar a 5 hijos, le quedaba mucho tiempo libre en casa. Hay 2 reglas, tener más de 50 años y querer jugar al fútbol. El objetivo es hacer actividad física, pero nos aporta mucho más. Hay amistad, unión, da sentido a nuestras vidas. Es un nuevo comienzo para los años que nos quedan. Sus mayores fans son sus maridos, que las ven en primera fila. La cansa, lo que es genial, porque no se desquita conmigo por la noche. Para algunas mujeres también es una oportunidad de volver a calzarse los guayos, como la ex delantera Maris, de 65 años. Así llegamos al final de otra semana más en El Radar, viviendo los últimos días de este 2024. Los saludamos con Sergio Halfin y nos encontramos como siempre en la próxima semana para cerrar este año. Será hasta la próxima.